A través del tiempo, sobre todo siglo XX argentino, todos los gobiernos no peronistas han tenido una obsesión. Y cuando digo gobiernos no peronistas, incluyo al menemismo, incluyo a la Argentina de la década del 90. La obsesión pasaba por controlar al movimiento obrero. Y por supuesto, hay resultados disímiles en esa aventura. Cuando uno comienza a observar qué fue lo que sucedió, por lo menos desde 1955 hasta el presente, encuentra distintos formatos para intentar alcanzar como mínimo la atomización del movimiento obrero. Otros intentaron directamente su desaparición. ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Después de la última movilización de la CGT, hay casi una cartelización de la preocupación de la prensa hegemónica que por supuesto actúa en este caso como una suerte de house organ del gobierno de Cambiemos. Dice La Nación, 24 de agosto, vamos a tomar esa fecha como día clave, como día testigo. El gobierno busca reforzar el control de los fondos y las elecciones de los sindicatos. Caja y por otro lado comenzar a dar clase de democracia. En la bajada La Nación dice, van a supervisar los recursos de las obras sociales y la democracia interna de los gremios. Democracia interna de los gremios. Uno puede estar o no de acuerdo con ese dato. Con lo que no puede estar de acuerdo es con la intervención del Estado sobre sectores no estatales. Y los gremios, aunque a algunos les parezca, no son parte de la estructura del Estado, no son parte del gobierno. Le pertenecen al movimiento obrero. Con aciertos, con errores, con virtudes y con defectos. Le pertenecen al movimiento obrero. ¿Qué dijo Clarín el mismo día, ese jueves 24 de agosto? Tras la marcha el gobierno pone interlocutores más duros con los gremios. Más duros. Ahí le está hablando a ese núcleo fuerte del voto de Cambiemos que está esperando la mano dura, que está esperando un cachetazo del gobierno al movimiento obrero organizado. ¿Y por qué? ¿Por qué está esperando ese cachetazo? Y porque entiende que el movimiento obrero a través del tiempo hizo mérito para que ese cachetazo algún día alguien se lo pegue. Macri recargado, dice Clarín, juega a disciplinar a los gremios y prepara más cambios. Disciplinar tiene bastante que ver con la idea, con la vieja idea de la derecha de domesticar al movimiento obrero, por lo menos es lo que vienen soñando desde 1955 hasta el presente. Ahora, si uno hace rápidamente una especie de repaso por la línea de tiempo de todos y cada uno de los gobiernos que han intentado dar este golpe, ¿con qué se encuentra? Golpe de Estado de 1955, ingreso de la Argentina al Fondo Monetario en 1957 y ese mismo año Congreso Normalizador de la CGT, después de 2 años de estar con el movimiento obrero y la actividad gremial absolutamente congelada. Y a partir de ese momento, los partidos que habían sido el sector dialoguista con la dictadura, Unión Cívica Radical, Partido Socialista, algún sector del Partido Comunista, dan nacimiento a los sectores que van a sentarse a la mesa y van a ser los interlocutores de la fusiladora. Va a aparecer el socialismo de la mano de la vanguardia a través de Américo Yoldi diciendo con los fusilamientos del 56 se acabó la leche de la clemencia o la letra con sangre entra. Esas cosas venían de parte de algunos sectores políticos que estaban representando al incipiente movimiento obrero argentino a finales del siglo XIX y que ahora, de alguna manera, habían tomado el discurso de la patronal. Pero aparece, después de ese golpe de la Libertadora en el 57, que de alguna manera se instala con el bombardeo de la plaza y después con los fusilamientos, aparece una democracia domesticada, de baja intensidad, con la mayoría proscripta, y aparecerá también Frondizi como uno de los grandes traidores. Y en ese marco va a aparecer el Plan Conintes, la persecución al movimiento obrero, se los va a llevar, se los va a aislar, se los va a colocar a cargo de la justicia militar, se va a reabrir la cárcel de Tierra del Fuego que había sido cerrada por el peronismo como inhumana,
Y desde ese momento va a comenzar un tiempo de cárcel, de tortura, de confinamiento de aquellos sectores que van a producir desde la resistencia peronista la toma de fábricas. Segundo capítulo triste después del golpe del 55. El tercero va a llegar con Ilia, donde también estamos frente a una democracia de baja intensidad de mayoría proscripta. Ilia va a intentar que pueda llevarse a cabo la ley de asociaciones profesionales, que se parecía demasiado a la distancia y sin saberlo a lo que 20 años después Raúl Alfonsín iba a colocar en el Congreso como la discusión de la ley de reforma sindical. Aquella ley Mucci, como la ley de asociaciones profesionales, iba a intentar la democratización del movimiento obrero. A Ilia no le fue bien. Se multiplicaron como nunca la toma de fábricas y desde ese momento no hubo más diálogo con la CGT. Onganía restablece el diálogo de la mano del bandorismo, de la mano de la traición organizada. Ese diálogo congela la protesta de los gremios mayoritarios y promete a cambio el peronismo sin Perón. No obstante, la cosa no va a tener el resultado esperado. Va a nacer fruto de esa tiranía que no tenía tiempo, que decía yo tengo objetivos y no tengo plazos, frase que después fue retomada por la dictadura de Videla, y va a nacer en ese tiempo la CGT de los argentinos y va a nacer en el mismo momento el cordobazo. Serán las dos grandes respuestas del movimiento obrero a este apagón que intenta la dictadura de Onganía. Después llegará Videla, una vez que pasa ese tiempo, esa primavera 73-76, y otra vez el movimiento obrero al frente de las peleas populares y en el centro de la escena. Antes de Videla hay una aparición muy fuerte del movimiento obrero después del Rodrigazo. Va a terminar con Celestino Rodrigo y va a terminar con López Rega. Pero cuando llega Videla se entiende que no hay otra forma de cambiar la matriz económica en la República Argentina si no se hace una cacería de las comisiones de base. Y esa cacería se va a instalar entre el 24 de marzo de 1976 y casi finales del mismo año. Miles y miles y miles de delegados y trabajadores desaparecidos para poder llevar adelante, casi como un desfile, el plan que Martínez de Oz anuncia el 2 de abril de 1976. Ya conocemos cuáles son las consecuencias que vivió el movimiento obrero en esa dictadura. Pero hay un dato que hay que poner sobre la superficie y por supuesto la mayoría de ustedes lo recuerda, que es Triaca Padre como parte del sector dialoguista, tomando la bandera del bandorismo y siendo la oreja que escucha a la dictadura y la voz que promete domesticar al movimiento obrero. Por supuesto que la CGT Brasil, que confronta con la CGT Azopardo, es la que va a llevar adelante la lucha y desde 1979, con el paro del Grupo de los 25, más todas las movilizaciones a San Cayetano, más las movilizaciones de la multipartidaria, la CGT de Saúl Baldini va a decir presente. ¿Qué intenta Alfonsín? Ya lo contamos antes cuando repasamos qué quiso hacer Ilia con la ley de asociaciones profesionales. Va a venir, después de la promesa de campaña, la ley de reforma sindical. ¿Cuál es la promesa de campaña? Tirada la denuncia de la posibilidad de un pacto militar sindical con Lorenzo Miguel, aparece esto, la necesidad de domesticarlo. Y entonces el movimiento obrero se va a poner de pie y en el verano de 1984 va a terminar por los votos en el Senado, diferencia de uno, con la ley Mucci, que va a marcar el fin también del primer fusible que sale del gabinete de Raúl Alfonsín muy temprano. Antonio Mucci, ex obrero gráfico y primer ministro de Trabajo de Raúl Alfonsín. La primera experiencia en el siglo XX que termina con resultado positivo, ni la Libertadora, ni Frondizi, ni Ilia, ni Onganía, ni Videla, ni Alfonsín, es la de Carlos Saúl Menem. Él sabe desde el vamos que hay que atomizar al movimiento obrero para llevar adelante la ley de reforma del Estado y de esa manera un plan de privatizaciones que, con el movimiento obrero de pie y en lucha, jamás se hubiera podido concretar. Y entonces, a finales de 1989,
empiojan el Congreso del Teatro San Martín, aquel que iba a elegir delegados por los próximos 4 años. Una batalla campal en la avenida Corrientes, protagonizada por la Barra Brava de Chacarita, acompañando a Luis Barrio Nuevo para partir en 1000 pedazos aquella conducción que venía sosteniendo desde finales de 1970, finales de la década del 70, Saúl Ubaldini. Entonces van a aparecer los gordos, entonces la burocracia sindical se va a poner de pie y durante toda la década del 90 va a gobernar, o en realidad va a anestesiar al movimiento obrero. ¿Qué intenta ahora el gobierno de Cambiemos? ¿Qué intenta ahora la derecha? Lo mismo que Menem, atomizarla. No tiene con qué, porque en realidad no le da con los gordos que le dicen sí, con los gordos que inauguraron junto con Macri en plena campaña la estatua del general Cangallo, como diría Tato Bores, porque no es la estatua de Juan Domingo Perón desde su corazón. Es la estatua de Juan Domingo Cangallo o del general Cangallo, como diría algún monólogo de Santiago Varela, a principios de la década del 80 en la boca de Tato Bores. Van a intentar romperlo, van a intentar demonizar al movimiento obrero, tal como lo hizo Clarín en tiempos de Néstor Kirchner con Moyano. ¿Recuerdan ustedes? Un asesinato, Moyano a cargo. Cuentas suizas, Moyano a cargo. Obras sociales, Moyano robando. Las viejas denuncias de Ocaña, que después durante un tiempo muy largo, una vez que lo vieron a Moyano alto, rubio y de ojos celestes, fueron silenciadas por la prensa hegemónica. Es lo que se viene, es lo que están gritando los títulos de La Nación y de Clarín después de la última movilización del movimiento obrero. Y para el final, nada de lo que se dijo lava de alguna manera la tibieza de esta CGT que, lejos de enfrentar al neoliberalismo en este tercer desembarco, está mirando para otro lado. Pero también hay que decirlo, los gremios no le pertenecen a ningún gobierno. La vida interna, con aciertos, desaciertos, con errores y con sus tesoros, no le pertenece a nadie más que a los trabajadores, que de la mano de su democracia interna, de la vida intestina del movimiento obrero, en algún momento tendrán que terminar con la burocracia y volver a pelear con el perfume de la CGT de los argentinos, que solía decir que era preferible sindicatos con honra u honra sin sindicatos. Hasta nuestro próximo encuentro.